con mucha gratitud en mi corazón. Muchas gracias a ustedes por estar en ese lugar. También saludo a todos los que se están uniendo al vivo. Muy bienvenidos, muy bienvenidos. Los amamos, a muchos conocemos y a muchos no, porque cada vez somos más, gracias al Señor. Tengo la honra en esta noche de ser portadora de la palabra, agradecida a Dios, agradecida también a mi apóstol Alejandro Palavecino, que me dio esta oportunidad, y por supuesto a todos ustedes, porque por un ratito me van a tener que escuchar y van a ser grandemente bendecidos. Hoy traigo una enseñanza para todos, una enseñanza muy bonita. ¿Por qué digo enseñanza? Porque no digo una predicación, porque no es igual. Una enseñanza. En una enseñanza, el que enseña planta fundamentos, planta principios en los corazones. Y esa es la idea en esta noche. Esa es la idea. No yo, pero en el nombre de Jesús, nuestro Padre Celestial pueda hoy plantar un principio en cada corazón para vida eterna. Que la vamos a vivir aquí, en la tierra. Ya vamos a empezar desde aquí. He titulado esta enseñanza Llamado al despertar espiritual. Así se llama. Llamado de Dios a un despertar espiritual. ¿Qué es lo que significa? Que no estamos dormidos. Nadie está dormido. Quiere decir llamado a un despertar, a un avance, cada día, cada hora, cada noche, a un avance más cerca del propósito del llamado que cada uno de todos los que están presentes tenemos. ¿Sí? Así que demos la gloria a Dios. Demos la gloria a Dios, porque Dios nos ha despertado un día. Y cada día quiere que ese despertar sea más grande, más continuo. Gloria al Señor, gloria al Señor. Siempre cuando hablamos de despertar, antecedemos el Antiguo Testamento. Porque decimos, ay, ¿a quién despertó Dios? Y como somos muy memoriosos, nos vamos al Antiguo Testamento y decimos, ay, despertó a un gobernador, ay, despertó a un rey, ¿verdad? Aleluya. Yo hoy te quiero soltar una rema, que fue rema para mi vida y te la voy a soltar. Dice las Escrituras, en el Antiguo Testamento, voy a hacer un breve repasito. Allí por los años 520 antes de Jesucristo, dice que Jehová despertó a un gobernador, a Zorobabel. Dice que lo despertó. ¿Para qué? Uno se pregunta, ¿por qué no me despierta a mí? Ay, que yo quiero que me despierte. No, despertó a un rey, gobernador. ¿Para qué? Para que se cumpla una palabra que mucho tiempo antes le había dado un sumo sacerdote llamado Josué. Para eso Dios despertó a ese hombre. Pero por allí al 550 a.C. dice la palabra en el Antiguo Testamento que Dios, Jehová, despertó a Ciro el Grande. A Ciro el Grande, dice que lo despertó. ¿Para qué? Para que se cumpla una palabra profética que Jeremías había soltado mucho tiempo antes para el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué quiero decir, estimados hermanos? Que Dios quiere que haya un despertar mayor que el que tenemos para poder permitir de alguna manera que toda palabra profética que fue soltada sobre esa vida, sobre nuestras vidas y la tuya, se cumpla. Porque así dice la palabra, no es diferente a lo que estoy diciendo. Biblia pura es esto, Biblia pura. Dice que Dios despertó a un gobernador para que se cumpla. Dios despertó a Ciro el Grande para que se cumpla la palabra del Señor en la vida del pueblo de Israel. Pero nosotros acá estábamos ya incluidos en ese sentimiento de Dios. Ya estamos en Dios desde la creación del mundo. Estamos ahí. Lo que sí nosotros tenemos que tener conciencia que siempre el que toca la vida de los hombres es Dios. Ni un predicador, nadie puede tocar, abrir o cerrar la vida de los hombres. Siempre es Dios. Por eso el gran valor de nosotros dar el primer lugar en nuestras vidas
a Dios, nuestro Padre Celestial. ¿Se entiende hasta acá? Bien. Vayan haciendo memoria, las cosas maravillosas que Dios nos dice año tras año. Es necesario que se despierte el espíritu del hombre, es necesario para que haya cumplimiento, para sacar de nosotros, ay, pero no se cumplió, ay, me dijeron que iba esto, ay, pero no se cumplió. Dios no miente, Dios no miente cuando habla, Dios no miente, pero me tengo que tener un despertar mayor para poder andar en la verdad, para poder andar en la gracia y para poder andar en la obediencia. ¿Sí? Ahí está, muy bien. Bueno, yo voy a ir a las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento. Fíjense, la palabra que vamos a leer se escribió 62 años luego de Jesucristo. A los 62 años aproximados. Siempre saben que las fechas son aproximadas, ¿eh? Así que, bueno, 62 años está en el Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles. Le vamos a pedir a Sofía que ponga capítulo 16, verso 14 y lo vamos a leer. 13 primero. Lo habíamos hablado así, ¿verdad? Ay, bueno. Bueno, dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos con las mujeres que se habían reunido. El 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Voy a leer una parte nuevamente. Dice que esta mujer adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Hermosa palabra. Nos hace reflexionar, ¿verdad? Dice que esta mujer estaba atenta, estaba escuchando. Y en ese momento hubo una intervención sobrenatural de Dios que abrió el corazón de Lidia, lo abrió y en lo más profundo despertó el espíritu del hombre. Dentro de nuestro corazón, yo creo que hubo lo mismo, pero ahora le voy a explicar que no es lo mismo. Dice que abrió el corazón y despertó algo en ella, en Lidia, que cambió su vida. Aleluya. Dice que estaba atenta, pero el Señor, en lo profundo de ella, pasó algo, que esta noche yo voy a compartir con ustedes lo que he entendido de esta palabra. Aleluya. Esta es la historia de Lidia, pero voy a comentar rápidamente la historia de Pedro en un momento de su vida. Fíjense en que voy llevándolos a entender la intervención sobrenatural de Dios. En Lidia pasó algo, le abrió el corazón y no sé lo que pasó, después vamos a darnos cuenta de lo que pasó. Pero en Pedro pasó algo sobrenatural en un momento. Dice que el Señor Jesús hizo una pregunta a sus discípulos, a su llegado. No se dejó llevar por lo que la multitud decía. Y le preguntó, ¿y ustedes quién cree que soy yo? Y de los que estaban, Pedro dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Hubo una intervención, una revelación celestial en la vida de Pedro en ese momento. Hubo una revelación espiritual. Dios despertó el espíritu de Pedro para que entendiese quién era verdaderamente el Señor Jesús. ¿Se entiende? Que va más allá de un entendimiento natural de lo que yo pueda sentir, pensar y hacer. Es algo mucho más profundo. Y vamos ahora a ver la diferencia.
Dios suelta recursos sobre nuestras vidas espirituales, porque los materiales los tenemos que ganar nosotros, ¿o no? Nosotros tenemos que trabajar para pagar el alquiler, tenemos que trabajar para pagar la luz, nosotros tenemos que trabajar para criar nuestros hijos, nosotros tenemos que trabajar para tener cada día un mayor nivel de vida, una mejor calidad de vida. Dios, el Espíritu que está en el hombre, es el que nos trae recursos espirituales. Y Dios los suelta cuando nosotros proclamamos su palabra. Dios suelta recursos espirituales como cuando nosotros proclamamos su palabra. Me recordaba, yo no tenía esto en mi corazón, pero lo anoté, el pastor y profeta Víctor Fernández hablaba el domingo, que él estaba de vacacionando, estaba ahí feliz y contento, pero había una necesidad, había algo que lo molestaba, había algo que lo llevaba a pensar y a creer que tenía que estar atento a la voz de Dios. Estaba re feliz, disfrutando del día, del sol, no sé, de la familia, de todo estaba disfrutando. Pero había algo dentro de él, más allá de querer vacacionar, más allá de estar cómodo en una reposera, más allá de estar en una pileta climatizada o no lo sé, pero más allá de todas las comodidades, había una necesidad que era tratar de estar atento para oír la voz de Dios. Y esa es la intervención espiritual. Eso pasa cuando el Padre se revela en la vida de las personas y despierta el espíritu que Él mismo dio a cada ser humano. Aleluya. ¿Se entiende? ¿Es muy complicado? No, es verdad que no. Bueno, seguimos un poquito. Dice que el espíritu da recursos espirituales. De lo demás nos esforzamos nosotros, porque Dios nos habilita, Dios nos capacita y Dios nos hace desarrollar en un montón de situaciones para solucionar los problemas. De lo natural es como nosotros no nos ocupamos en la vida, pero de lo espiritual tenemos que tener la necesidad y un espíritu siempre bien, un espíritu despierto. Que no quiere decir que estemos dormidos, hermano. Nadie se ponga mal. Estoy despierta, pero voy a estar más despierta. Estoy despierta, pero voy a estar más despierta en el espíritu para poder recibir todo recurso que Dios me esté soltando en cualquier momento y en cualquier día. Aleluya. Gloria al Señor. Amado Dios y Padre, en esta hora, Señor, sé que estás aquí, abre el corazón como hiciste con Lidia, Señor. Porque dice que mientras ella escuchaba, tú abriste su corazón, Señor. En el nombre de Jesús, tú conoces, Padre, tú conoces, Señor, cada corazón. Abre el corazón y ahí en lo profundo, Señor, abraza, Señor Dios mío, en el nombre de Jesús. Sopla sobre el espíritu que tú pusiste, Señor. Da fuerza, da fortaleza, da vida. Trae revelación a tu pueblo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Vamos a seguir un poquito, que dije que Dios abrió el corazón de Lidia. Y en lo profundo, no sé qué pasó, que Lidia estaba escuchando y Lidia se convirtió ella, ¿verdad? Toda la familia se convirtió. Toda la familia se convirtió. Se convirtió ella, se bautizó toda la familia. Aleluya. Aleluya. Voy a explicar un poquito la diferencia del corazón y el espíritu. Con el corazón el hombre, la mujer, el ser humano, siente, piensa, planea, determina, decide con el corazón. Habla con sí mismo, habla con los demás. Eso lo hace todo con el corazón. Que puede ser lícito o no. Cada uno, según la capacidad y el desarrollo, se da cuenta que puede ser todo lícito, pero por ahí no todo nos conviene. Eso lo hace el hombre con el corazón. Pero el espíritu que está en el hombre, cuando está despierto, actúa de esta manera. El espíritu de Dios que está en nosotros nos asocia a Dios. El espíritu
nos asocia a Dios, nos acerca al Padre, nos pone la necesidad de tener comunión, de tener relación con el Padre. Y aparte nos lleva a una comunión divina. Eso hace el Espíritu. Por eso a veces actuamos con el corazón. ¿Y qué pasa después? Decidimos con la mente, actuamos con el corazón y después el Espíritu que está dentro de nosotros se entristece y dice: ¿por qué tomé esta decisión? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué? Porque no son iguales. Porque el corazón del hombre está muchas veces atado a las emociones, pero el Espíritu está conectado con nuestro Dios. El Espíritu está conectado con Dios y nos tira hacia Dios y nos lleva hacia Dios y crea en nosotros la necesidad de buscarlo, de amarlo. Como esa mujer lo hacía con el corazón, dice que adoraba a Dios, dice la palabra, Dice así, dice que Lidia, ¿cómo que hacía? Adoraba a Dios. Y Dios, queridos hermanos, busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Que no estamos hablando de pecado acá, no estamos hablando de una gran verdad. Dice que ella adoraba a Dios, pero Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Ves la diferencia? Es que hay algo que tenemos nosotros, somos responsables de cultivar día a día un despertar hacia Dios, un despertar hacia Dios. Dice que el Espíritu nos hace autoconscientes. Digo, ¿qué es eso? Dice, ¿qué es un cristiano? ¿Cuál es la conciencia de un cristiano? Yo ya no entiendo, pero fíjense que a veces decimos, tenemos que ser conscientes que somos cristianos, entonces no andes pecando por la calle. Póngale, ¿qué nosotros pensamos? Cuando decimos que tenemos que ser conscientes, siempre nos inclinamos a pensar que estamos mal. Y usted sabe que no es así. Con esto no digo libertad avanza. No, eso no digo. Digo que la autoconciencia del hombre de Dios me lleva a que yo me vea como Dios me ve a mí. Esa tiene que ser mi conciencia, que yo me vea como Dios me ve a mí. ¿Y cómo me ve Dios a mí? No se olviden que Dios me ve a través de Jesucristo. ¿Cómo me ve Dios? Dios me ve como un hombre, una mujer, caminando en verdad, caminando en la verdad, en la gracia y en el propósito. Entonces, esto es una palabra reveladora, esto es una palabra de gran revelación. Si yo no tengo esa conciencia, yo algo tengo que hacer en la vida, más allá que no sé que muchas cosas. Si yo no pienso de mí como piensa Dios, hay un problema. Y no siempre es pecado. A veces falta de conocimiento, a veces que leemos la Biblia así como si fuera otra cosa, no las instrucciones divinas. Yo tengo que verme caminando en la verdad y tengo que trabajar caminando en la verdad y tengo que despertarme a la mañana caminando en la verdad, en la gracia. Todo es por gracia. Lo que me regalaron, regalo. Lo que por gracia me dieron, yo lo doy. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y caminar en propósito. Todos nosotros tenemos un propósito por el cual Dios nos llamó. O nos reveló en el corazón, o hemos recibido ese propósito por medio de nuestros profetas. ¿O no? Me pongo a preguntar, todos tenemos palabras maravillosas. Yo vivo, yo me creo, no sé. Yo creo que se puede caminar en la verdad. Yo creo que se puede caminar en la gracia. Y también creo en los propósitos, porque yo trabajo, hasta dormida trabajo, hasta dormida naturalmente trabajo para alcanzar el propósito. Y como es Dios el que lo dio, Él se revela en nuestro espíritu, más allá de lo que siento, de lo que creo, o de lo que hago, o lo que decida en la vida. Dios
se revela en sus hijos a través de su Espíritu. Aleluya. ¿Se entendió ahí? No te olvides, anótalo. Empezá a mirarte como Dios te ve a vos. No te veas como la pobrecita del barrio. No te veas como esa pobrecita que no llega a fin de mes. No, no, Señor. No te veas como que tengo este dolor y estoy enferma. No, no. No te veas así. Sácate de ese espíritu de que a veces negamos, dice, negadora. No, no, no. Mírate como Cristo, como Dios te ve a través de Cristo. Mírate como un hijo que camina en la verdad. Mírate como un hijo que camina en la gracia. Y mírate un hijo que camina en el propósito. He ahí que tu vida va a ser diferente cada día. Aleluya. Muy sencillo esto, lo voy a traducir a algo más sencillito. El corazón del hombre, como dije, siente, piensa y decide. Muchas cosas. La mayoría lícita, porque vieron que yo no quiero meterme en ese terreno de raro. Los hijos de Dios tienen el pensamiento en Cristo Jesús. Por favor, los hijos de Dios, hay que creer, es cuestión de creer, no es cuestión de decir, ay no, pero lo que pasa es que yo dije una tal cosa. No, si no es por lo que vos decís o haces, estás equivocado. Yo tengo que creer que mis pensamientos están en Cristo Jesús. ¿Se entiende? Y como tal voy a actuar, porque el espíritu que tengo adentro me va a hacer desarrollar eso. Entonces, mis decisiones, mis pensamientos, mis acciones van a ser lícitas, todas. He aquí que según el Cairo de Dios, me van a edificar, según el tiempo. Entonces, yo voy a ir desarrollando una capacidad, una habilidad para darme cuenta de las cosas que hoy no me edifican. Por ahí mañana sí, no sé, pero hoy no. Todo es lícito, pero ese espíritu que tengo adentro me va a ir conduciendo, como decía el pastor Víctor, que él quería esa guía y necesitaba esa guía en esos días vacacionando. Y ese es el sentir del espíritu. Eso es el sentir del espíritu. Esto es lícito, pero me conviene. Es lícito, pero me conviene. ¿Ve que es lindo? No estamos hablando de pecado. Esto me planta fundamentos si lo hago hoy. No, mañana, porque si hoy... No, mañana. Hoy me como un rico asado y por ahí me hace mal. Pero mañana estoy mejor y no me hace mal. ¿Se entiende? Aleluya. Miren qué bonito. Bueno, y el espíritu, siempre el espíritu da vida. Eso es lo que tenemos. Yo me costó entender, yo sé que ustedes a lo mejor no, pero a mí me cuesta a veces entender las cosas que generan vida eterna. Tenemos que decir, no lo tengo, Señor, Dios mío, ábreme los ojos para que yo entienda las cosas que me dan vida, las cosas que me hacen trascender a través de los tiempos, Señor, a través de los días y de los años, Señor. Por favor, Dios mío, ayúdame a entender si esta situación me genera vida, me genera trascendencia, me genera un legado para mi familia. Hazme entender, Señor, hazme ver. Cuando hay ese clamor sincero, es porque el Espíritu de Dios que está en mí hace que yo sienta eso. ¿Se entiende? Soy muy agresiva, ¿no? Ya me estoy un poquito medio queriendo enloquecer, me parece, ¿no? Aleluya, gloria al Señor. ¿Se entiende, no? Se entiende. El Espíritu da vida y siempre nos conecta con Dios. Siempre el Espíritu de Dios me lleva a las cosas eternas, que yo las estoy disfrutando acá. Nos han enseñado que las cosas eternas estaban en el cielo. Ahora descubrimos que era venga tu reino en la tierra, porque Dios nos reveló. Venga tu reino, Señor. Entonces todas las cosas eternas las tengo yo acá y las tengo que disfrutar. Entonces, la capacidad y el desarrollo que recibimos de parte de Dios es cuando el Espíritu
cuando hay un despertar, cuando hay un despertar de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Miren qué linda esa palabra. Qué linda. A medida que ustedes las puedan escuchar en otro momento, se van a dar cuenta de lo lindo y lo profunda que es esta palabra. Y es práctica. Es práctica y es útil. Es práctica, no es una palabra que tengo que hacer, cortarme cada día un dedito para... No. Esto es cuestión de creer y es cuestión de leer las escrituras y de obedecer nada más. Es eso. Pero cuando lo quiero hacer con lo que siento en mi corazón, no voy a lograr. Y si lo hago, es discontinuo. Si yo hago cuando lo sienta. Y cuando no lo siento, ¿qué pasa? Se corta la cadena. Y cuando es del Espíritu, siempre estoy conectada. Eso decía el pastor Víctor en su enseñanza el domingo. Siempre estoy conectada con el Espíritu de Dios. Y donde esté, y cómo esté, y con quién esté, ese Espíritu es el que clama por mí. Ese Espíritu es el que me hace sentir. Ese Espíritu es el que me aprueba, ese Espíritu es el que se entristece y ese Espíritu es el que me dirige, siempre. Así que en este año Dios nos está ayudando para llegar a ese nuevo nivel. Es un nuevo nivel de velar por lo que está más adentro que el corazón, que es el Espíritu que Dios sopló cuando nos creó. Aleluya. Voy un poquito a decir que lo que era Lidia, porque de ella quería hablar. Lidia era una mujer, una señora, una comerciante, así dice. Vendía telas muy costosas. Ella había nacido en una pequeña ciudad de Teatira, en Asia Menor, que actualmente es Turquía ahí. Yo tengo un profesor acá famoso de geografía, él sabe mucho, el pastor Ricardo. En el lugar de donde nació esta mujer, hoy está Turquía. Qué lindo. De ahí era. Pero vino a Filipos para traer sus prendas. Ella vino a Filipos para extenderse, para crecer, para vender mucho. Por eso estaba en Filipo. Que Filipo tampoco, hoy día en esa zona, geográficamente hay una zona que están estudiando arqueología. O sea, no viven personas, es una zona que están los científicos ahí en ese lugar. Aleluya. De ahí era esa mujer. Estaba de paso ahí estaba ahí trabajando. Y Dios la llevó inconscientemente, quizá ella. Dice, voy a ver si vendo, acá había un par de mujeres. Y dice, voy a ver si vendo unas telas, ¿no? Y ahí dice que oyó lo que dijo Pablo y se convirtió. ¿Y por qué fue importante? ¿Y por qué fue reconocida Lidia como cualquiera de nosotras? ¿Por qué fue reconocida Lidia? Porque Lidia es la primera mujer europea que se convierte a través de los mensajes de Pablo. Así que no tengamos nosotros miedo de predicar, miedo de soltar palabra, porque yo no sé quién soltó palabra, pero se la suelto igual. Y yo no sé si esa persona luego se convierte y no sé quién es o no lo sé. Pero Pablo predicó el Evangelio y se convirtió Lidia, que era la primera mujer que se convirtió al cristianismo a través de sus mensajes. Y no fue todo eso porque fue conocida ella. Ella fue conocida también porque fue la que ayudó a establecer la primera iglesia en Europa. La primera iglesia cristiana en Europa, en su casa. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué reflexión nos queda ahora a nosotros? ¿Qué nos queda de pensar? ¿Qué nos queda de pensar hoy? ¿Qué nos queda de pensar? Sino decirle, Señor, te ofrezco mi casa, mi patio, Señor. Te ofrezco mi comedor, Señor. Ay, por favor. Esta mujer se convirtió en la familia. Y ella ofreció, fue hospitalaria, llevó a Lucas, llevó a Timoteo, llevó a Pablo a su casa, lo atendió. No solo eso, fue una gran líder, no siendo eso, sino que ella ayudó económicamente a que se estableciera la primera iglesia en Europa. ¿Qué les parece? ¿No seremos nosotros uno de esos hoy? Yo quiero ser Lidia, más todavía que Lidia, yo quiero ser más que Lidia.
Yo quiero ser esa mujer que deje un legado en la tierra, que deje un legado a mi familia, que deje un legado a mis vecinos. Yo quiero ser esa mujer que Dios use, no solamente con mi voluntad, sino que use con los bienes muchos o pocos que uno puede tener. Pero yo quiero que en esta hora el Espíritu de Dios me dé un mayor despertar en mi espíritu para poder cumplir, de caminar en verdad, de caminar en la gracia y de cumplir propósitos. Aleluya. No sé yo si amerita un aplauso al Señor o me parece... Dije que iba a dar una enseñanza, no un mensaje. El mensaje puede ser más dinámico, la enseñanza es más profunda. Así como el Señor Jesús quiso plantar fundamentos en la iglesia por medio de la fe con Pedro, porque ese fue el problema del Señor, no era lo que pensaba la gente. Él quería plantar fundamento a través de una revelación divina y lo logró. Él es Dios, lo logró a través de Pedro. Así como Él abrió el corazón de esta mujer y esta mujer fue la causante, fue la primera europea que se convirtió, pero a su vez estableció iglesia. Dios hoy nos ayude a que plante Dios fundamentos inmovibles en nuestras vidas. Que no haya realidad, que no haya situaciones, que no haya dificultades, que no haya nada que nos mueva, que no haya nada que nos tire. Como decía el pastor Víctor, nos sentimos a veces que estamos ya por el piso. No, señores. Estamos en creciente, estamos creciendo, somos como el almendro. Ya vienen las flores, ya vienen las hojas, ya vienen los frutos. Pero necesitamos algo. El profeta dijo, tenemos que estar atentos, y bárbara esa palabra. Y yo agrego a lo que él dijo, tenemos que tener la necesidad de tener un mayor despertar en el espíritu. Como lo tuvo Lidia, era hospitalaria, era empresaria, era no sé qué más, amaba a Dios de corazón, pero tuvo un despertar espiritual. Como Pedro, era el como que más quería a Jesús, el más amaba a Jesús. Y estaba ahí, y sufría porque él tenía muchas emociones encima. Entonces sufría a veces, pero cuando vino Dios, él dijo, Pedro levantó y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así dijo. Ese nivel de despertar, yo lo creo. Y quizás no quisiera exagerar, pero yo lo vivo. Porque cada día que me despierto, digo, ninguna oportunidad me quiero perder, Dios mío. Ayúdame, ayúdame. Así que es una palabra, esta es la palabra que tenía. Voy a dar 4 puertas rápidamente, no quiero tomar más tiempo. Porque no sé, ustedes hacen la pregunta. Yo me la hice primero, por eso sé las preguntas que ustedes se hacen. ¿Y cómo se llega a eso? ¿Cómo se logra? ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? 4 puertas. La primera puerta es por medio de la oración, de hablar con nuestro Dios, de querer tener una relación, lo decía el profeta Víctor, tener una relación, comunión con Dios diariamente. La segunda puerta es la lectura de las Sagradas Escrituras. Pero una lectura activa, algo que yo lea y lo viva, algo que yo lea y lo haga, algo que yo lea y lo creo. Eso es estar activa. Es algo que me emocione, que me lleve, es algo que me transforme, es algo que tenga la necesidad profunda de compartirla con otro. Esa es la lectura de la Sagrada Escritura activa. La tercera puerta es adorar y consagrarme cada día. Eso decía hoy mi esposo. Él no sabía que yo tenía esto, pero él dijo en la mesa, yo hoy por hoy estoy echando raíces, dijo él, y busco consagrarme día a día, dijo, consagrarme al Señor. Y es justamente lo que Dios quiere de nosotros, que cada día echemos raíces más profundas y
vivamos y busquemos. Nadie es santo porque quiere, nadie se consagra porque quiere. Que Dios consagre a Dios para la oración diaria, para la adoración diaria. Y la cuarta puerta es vivir en obediencia. Vivir en obediencia. Vivir en obediencia. No si sentimos, si me parece, si entendí o no entendí. Es vivir en obediencia. Porque todo lo que está en las Sagradas Escrituras, si la creemos, tiene un resultado diferente al que nosotros creemos que es. Aleluya. Vamos a orar. Vamos a orar por esta hermosa palabra. Ponémonos, vamos a poner de tal Señor aquí en medio de nosotros. Y Él abrazará al que necesita un abrazo. Y Él abrirá el corazón que necesita ser abierto. Nuestro Padre Celestial, amoroso es. Amado Dios y Padre, en el nombre de Jesús, así como en el Señor Jesús hizo esa pregunta a Pedro, Señor, Dios mío, en el nombre de Jesús, así como el Señor Jesús abrió el corazón de Lidia un día, hoy Dios mío,